creo que, bueno, están viendo la primera diapositiva, tiene que ver con un caso clínico, ¿sí? Estábamos viendo lo que era arritmias, ¿no? La otra vez, la otra clase que vimos arritmias, que era interesante porque vimos un poco de electrocardiografía normal y cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta. Entendimos que tenemos muchas variables para tener de referencia porque nos permiten tener distintos grados de normalidad y eventualmente hacer clasificaciones en función de esas medidas. ¿Y esas medidas en función de qué? Hablando de electrocardiografía, ¿no? Tiene que ver con la velocidad, con la amplitud, ¿no? Los milivoltios, los milisegundos, y esos cuadraditos que nosotros vemos en la tira electrocardiográfica nos expresan eso. Y eso es lo que tenemos que conocer puntualmente porque hay algunos números como el 12, el 012, el 120, que lo tenemos que tener presente porque eso nos va a clasificar las arritmias, ¿no? Eso es un breve repaso, ¿sí? Y saber que nosotros podemos decir que una arritmia puede ser regular, que puede ser irregular, que puede tener un correse angosto, que puede tener un correse ancho, ¿no? Y después ir valorando cada una de las ondas, ¿no? Los intervalos y eventualmente los segmentos porque nos van a expresar diferentes situaciones o diferentes patologías. Eso para que lo tengan en cuenta, que es importante. Igual vamos a ver, cada vez que veamos un caso o tengamos un electrocardiograma, vamos a tratar de descifrarlo y de poder describirlo lo mejor posible, porque de esa forma podemos también llegar a un diagnóstico, ¿sí? El electro nos expresa muchas cosas, muchísimas cosas. Igual, de todas formas, siempre, como siempre decimos nosotros en la cátedra, la clínica soberana, siempre un buen interrogatorio y un buen examen físico también nos van a aportar muchísimo, ¿no? Porque el electrocardiograma puede estar normal, pero casi le puede tener un síndrome coronario y que probablemente no tenga cambios electrocardiográficos, que eso eventualmente se manifiesten a posteriori, eventualmente en función de lo que nosotros ya conocemos, o por ahí sabieron, lo que es la cascada isquémica, por ejemplo. Y después nos vamos a ver justamente en este caso clínico. Y es un poco de electrocardiografía, las taquiarritmias, ¿no? Y saber que, bueno, claramente la mayor prevalencia tiene que ver con las taquiarritmias regulares, ¿no? Y eventualmente, dentro de las irregulares, de correrse angosto, claramente la que es más prevalente a edades avanzadas es la fibrilación auricular, ¿no? Tengan en cuenta eso, probablemente ya lo conocen, o no, pero si no es así, saber que la fibrilación auricular es una arritmia muy prevalente en pacientes añosos, ¿no? Y seguramente si tienen cardiopatía estructural preexistente, probablemente esa situación también esté asociada, ¿sí? Recuerden que a medida que envejecemos, en función del corazón, si yo tengo hipertensión, si fumo, si tomo alcohol, si soy sedentario, si tengo sobrepeso, obesidad, bueno, o si soy diabético, cada uno de esas noxas probablemente generen cambios en el corazón. Van a generar cambios y esos cambios después van a derivar en otras complicaciones, ya sean mecánicas o eléctricas, o hemodinámicas también, ¿no? A medida que el proceso... Sí, calculo que sí. ¿Me escuchan del otro lado? Porque estoy con Agustín y... Sí, te escuchamos. Por lo menos tengo una Bien, esa clase, la clase de fibrilación auricular es una clase bastante interesante, la vamos a charlar, ¿sí? En un caso clínico, y vamos a ir avanzando en cuestiones generales que a mí me interesan, ¿sí? Porque después, a medida que pase el tiempo, vamos a ir siendo más focalizarlo y desmenuzar más de cada tema, ¿sí? Eso que lo vamos a hacer, no hay problema. Bien, va a quedar pendiente lo que son las taquicardias de correrse ancho, ¿no? Y las taquicardias de correrse ancho, como para tener alguna idea, recuerden que está la taquicardia ventricular, ¿no? La TBE y la AFB, ¿sí? La torsada de Pointes también, son diferentes situaciones que claramente, si está presente una descompensación hemodinámica, eso hace a la urgencia de esa arritmia, ¿sí? Porque claramente, como describió Sandra, probablemente les comentó eso, y yo tengo que actuar, por ahí no tengo que determinar qué tipo de arritmia con correrse ancho es, no, lo que tengo que claramente es tener claro si está descompensado. Y después me pongo seguramente a ver de qué tipo de taquicardia con correrse ancho es, por ahí es la que veo, por ahí no lo es, por ahí es una supra con aberrancia o una preexcitada, no importa. Eso es muy fino, pero la idea es que si está descompensado tengo que actuar. ¿Se estabiliza bien el paciente? Sí, y si no está estable, actúo. En función de la cardioversión eléctrica, seguramente. ¿Sí? Es lo más probable. Cuando está descompensado. ¿Y descompensado qué sería? Que esté hipotenso, que el sensorio tenga una depresión del sensorio, ¿no? ¿Qué más? Que tenga dolor de pecho, ¿no? Son cosas que no tienen que pasar. Entonces, en ese contexto, cardioversión eléctrica. Seguramente seguramente voy a usar una sedación, porque salvo que no tenga, ¿no? Pero la idea de usar una sedación, poner un gel en las paletas y eventualmente hacer una cardioversión o una defibrilación, dependiendo de lo que tenga o lo que yo vea en el monitor o en la tira electrocardiográfica. Siempre teniendo en cuenta si tiene o no descompensación hemodinámica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Después charlamos. Sí, mira esto. ¿Es esto realmente o es otra cosa? Sí, después lo charlamos. Pero lo sacamos de la etapa aguda, ¿no? Que tiene riesgo de vida. La descompensación por arritmia siempre termina en cardioversión. Claro, aparte que está hipotenso, dolor de pecho, alteración del sensorio, ¿sí? La hipotensión arterial franca que no responde a la reposición con fluidos, o sea, fisio, detrosa o rifle. No responde. Entonces, en ese contexto, yo veo que la frecuencia cardíaca está en 180. Y 180 no es bueno, claramente no es bueno, ¿sí? Y tengo un correrse ancho, por esta fibrilado, o por esta con una taquicardia ventricular, pero descompensada, sin pulso. Entonces, en ese contexto, claramente tengo que hacer una desfibrilación. Tengo que volver a una actividad eléctrica adecuada. ¿Sí? Vemos si puede sinusal o no, pero la idea es esa, está bien. Pero a frecuencias más aceptables. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tengo que salir del 180 de frecuencia o 200. He tenido pacientes hasta más de 200 de frecuencia cardíaca y la verdad que
era actuar rápidamente, porque si no nos quedamos sin pacientes, ¿sí? Tenemos que actuar rápido. Y por ahí Agustín me puede preguntar, ¿le pones una vía periférica, esto, lo otro? No, ya veo la actividad eléctrica. En ese contexto, lo desfibrilo. Y después veo lo de la vía periférica, veo si le saco sangre, veo si hago un electro, pero ya por monitor, si yo veo una taquicardia supraventricular o ventricular con frecuencias arriba de 180, 200, claramente, y el paciente está con dolor de pecho, o perdió sensorio, o está hipotenso, claramente tengo que hacer una maniobra eléctrica. ¿La hacer o desfibrilación? Depende de la situación, ¿no? Por ejemplo, maniobra Valsalva o masaje. Bien, acá lo que propone Agustín, que está muy bien lo que dice, hay maniobras que no son, que obviamente son médico-farmacológicas, como el Valsalva, ¿sí? Y también tenés la compresión de los globos oculares, ¿sí? O, bueno, como dijo acá, el masaje del seno carotidio. Son diferentes situaciones que tal vez se usan más en las taquicardias supraventriculares, ¿sí? Me pueden servir para ventriculares y no puede, pero va a ser muy limitado. ¿Por qué? Porque la fisiopatología es distinta. Es distinta, no va a responder adecuadamente. Puede salir un poquito del QRS, pero va a volver a entrar en la taquicardia supraventricular. Pero me va a permitir por ahí, si se abre un poco, ver si tengo P o no tengo P. Si está fibrillado o no fibrillado. ¿Sí? Sí, sí, es acá lo que dijo Agustín, muy bien, 10, masaje, valsalva. A veces con eso no resuelven, ¿eh? A veces no resuelven, pero son maniobras que tenemos que intentar hacerlas. Y algunos pacientitos pueden responder. ¿Sí? Muy bien, excelente. Bien, vamos con el. Dale, te dejo el. Vamos a ver con qué nos encontramos, en este caso clínico, que lo escribí hace un tiempo. A ver, bueno, es un paciente masculino de 50 años de edad, que el motivo de consulta es epigastralgia, tiene antecedentes de diabetes tipo 2, hipertensión arterial, y está tratado con metformina y enalapril. ¿Sí? Nos quedamos un ratito, nos quedamos un ratito acá y vamos tratando de interpretar a este paciente, ¿no? Estamos viendo todo lo que es cardiovascular, así que ya está enfocado en el tema. No es gastrointestinal, no es algo. No es una neumonía tampoco. Bueno, veamos. Después, cuando veamos el final, va a ser distinto igual. Entonces, bueno, el dolor hepático en el contexto de un paciente con diabetes y hipertensión nos tiene que llamar la atención. ¿Sí? Igual de todas formas hacemos diagnóstico diferencial, no es que no lo hacemos. Por acá el compañero me dice, bueno, puede ser patología biliar, puede ser patología pancreática, puede ser un dolor referido de otro lugar, del abdomen, puede ser de algo respiratorio. Sí, o capaz que lo descubrí y tiene un herpes zóster justo en esa zona y él refería ese dolor y yo no lo había examinado adecuadamente y no lo pude ver. Entonces, siempre lo examino bien. Hablo con él, desde cuándo, si está asociado con otras cosas, si las enfermedades que tiene como antecedente personal, se hace controles seriados, qué medicación toma, cómo la toma, ¿sí? Entonces eso es importante, ¿sí? Claramente las dos drogas que están descritas en la diapositiva son drogas de primera línea para esas dos situaciones de salud. Para hipertensión arterial, claramente enalapril, ¿sí? Un IECA o un ARA2 son las drogas de primera línea. Ustedes ya saben que hay otras moléculas que también usamos, ¿sí? Como bloqueantes cálcicos, beta-bloqueantes, diuréticos, ¿sí? Entonces cada uno de esos también tienen un rol importante. Pero son drogas de segunda y tercera línea, y eventualmente para algunas situaciones especiales en función de la edad del paciente o de otras comorbilidades. ¿Sí? Pero tengan en cuenta que si yo tengo que habilitar a alguien, me parece. Perdón, parece que algunos se sumó al grupo. A ver, no, porque hizo como un ruidito. Bueno, volvemos a la casa. Entonces, claramente estas dos moléculas son importantes, son de primera línea, ¿no? Recuerden eso, tiene que ver mucho con la evidencia científica, tiene mucha literatura encima que avala lo que estamos diciendo, ¿sí? Pero no dejamos de ver las otras moléculas. Y saber algunas cositas, les voy a dar algunos tips de hipertensión arterial que probablemente ya lo vieron con mis compañeras, ¿sí? ¿No? Bueno, entonces tengan en cuenta que un paciente que es hipertenso, nosotros sabemos que la hipertensión arterial es esencial y eventualmente es secundaria, ¿no? Pero a veces cuando vemos por primera vez a un paciente, podemos sospechar cuál de las dos hipertensiones tiene, pero a veces no es no se le puede diferenciar tan claramente. Entonces, a la hora de indicar un tratamiento, ya sea médico, farmacológico o médico, dieta, actividad física, ¿no? Y le indico una molécula, recuerden que siempre indico IECA o ARA2. En otra oportunidad, en otros tiempos, si médicos un más viejos, probablemente indican otro tipo de moléculas, como tinolol. Pero como ustedes están aprendiendo y para evitar situaciones un poco más complejas, recuerden que dentro de las formas secundarias de hipertensión arterial tengo el feocromocitoma. No, es una entidad bastante rara, ponele, ¿sí? No es de presentación habitual, eso está claro, pero estamos de acuerdo que tiene el tratamiento del feocromocitoma. Los beta-bloqueantes cobran, se indican pero a posteriori de los alfa-bloqueantes. Entonces, le voy a hacer mal si indico esa molécula. Tengo que indicar la otra primero. ¿Sí? Por eso hay que ser prudente. Siempre arranco con dieta, la dieta, la actividad física y la parte educativa, que eso también suma y mucho. En función de la metformina, bueno, claramente es una droga de primera línea para el tratamiento de diabetes, ¿sí? De diabetes tipo 2, y va de la mano un poco de los controles de hemoglobina glicosilada. También recuerden, estos a modo de anticipo, que la fructosamina también es otra molécula que nosotros usamos porque nos permite hacer los controles en menor tiempo. ¿Sí? Yo puedo saber qué está pasando con el metabolismo de mi paciente en menos tiempo, en 15 días.
A ver si lo que estoy indicando está haciendo el efecto deseado, ¿sí? Si está generando algún cambio. ¿Sí? Lo usamos mucho en las embarazadas, después a mí. Pero se puede usar tranquilamente en otra situación. Pero teniendo en cuenta eso, ¿sí? Hemoglobina glicosilada, sí, claramente está en todas las guías y tiene sus puntos de corte para cada situación y cuando yo tengo que contemplar la posibilidad de una insulinización. Bien, eso como a modo de adelanto. Este paciente, si bien ya van a ver qué es lo que tiene, pero está bueno recordar y ver qué posibilidades tiene en función de lo que voy describiendo. ¿Sí? Vamos con la segunda. Bueno, esta filmina me gusta mucho porque es una filmina que tiene que ver con los factores de riesgo. Y claramente cómo va empezando cada uno de ellos. Cada uno de ellos pesa y pesan mucho a medida que se van sumando. ¿Sí? El riesgo de enfermedad cerebrovascular se va incrementando muchísimo, como pueden observar en la diapositiva. ¿Sí? Este estudio tengan en cuenta cómo cuando uno fuma, cuando es diabético, cuando es hipertenso, cómo el riesgo se va incrementando. No tengo un cursor como para... A ver, ahí serían los puntitos, cómo va aumentando a medida que yo tengo si fumo, si tengo diabetes, si voy sumando. ¿Ves que acá le sumo, tengo estas cuatro por separado, más o menos son iguales, pero si tengo 1, 2 y 3, o sea, tabaquismo, diabetes, hipertensión, claramente el riesgo aumenta. Y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, tengan en cuenta esta filmina que es muy interesante por lo que describe en función del factor de riesgo, los factores de riesgo cardiovascular. Bien, seguimos con la siguiente filmina, ¿sí? El paciente ingresa por guardia refiriendo un dolor de epigastrio asociado a síndrome nauseoso, refiere haber consultado previamente en otro hospital, ¿sí? Donde se le indica un IBP hace aproximadamente 4 horas, ¿sí? Llega a nuestro hospital, ¿sí? El presidente Perón, ¿sí? ¿Qué se decide? Se decide realizar electrocardiograma, laboratorio, durante el procedimiento de actividad de estatus clínico. Bueno, ese paciente que ingresa por guardia, ¿no? que nos comenta lo que le está sucediendo, ese malestar en epigastrio, ese síndrome nauseoso, además de su diabetes, tenía a la inspección tenía vitiligo, otra enfermedad autoinmune, ¿no? Ya tiene diabetes, tiene vitiligo, tiene hipertensión arterial, ¿sí? Un paciente joven, 50 años de edad, un paciente joven, que consulta previamente en otro nosocomio y a nosotros nos llega con la indicación del IBP. Bueno, no se le realizó ningún laboratorio, ningún otro estudio en el otro nosocomio, salvo el examen físico y interrogatorio. Y cuando llega a nuestro hospital, ya en ese tiempo estaba en el presidente Perón, este paciente lo veo yo, le indico a la enfermera que le haga un electrocardiograma y que le saque sangre con un laboratorio, un poco para ver que no sea una enfermedad cardiovascular, porque es epigastrio, un paciente diabético, que tiene 4 horas de evolución, ¿sí? Que no haya, para ver básicamente las caras, ¿no? Y en el electrocardiograma, como ustedes ya más o menos vamos conociendo, seguramente sabemos que hay caras. Las derivaciones de 1 ABL me indican cara lateral, por ejemplo. De 2, de 3 ABF me indican cara inferior. Cara inferior. Busquemos cara inferior, a ver si hay compromiso de la cara inferior. Si hay supra, si hay infra, ¿no? O las T negativas, como vos tuviste en la clase anterior. Sí. Bien, como yo les decía en la clase anterior, les dije que tengan en cuenta cada una de estas ondas de cómo se van despolarizando y repolarizando. Porque cuando pasa algo, la expresión de que algo está pasando, algo que no es bueno, algo que va a generar algún daño, va a empezar por la onda T y después va a complementar la onda ST, porque va de atrás de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. La T y el ST. Y eventualmente, si es algo isquémico, va a complementar la onda Q. Pero la Q como algo secular, o sea. Claro, entonces, ¿es importante reconocer eso? Sí, no voy al ST claramente. Voy a la T, porque si me genera cambios en la T, ya sea una T picuda o una T invertida, negativa, simétrica, que es la que más me llama la atención en el contexto de un paciente que tiene dolor precordial, atípico, ¿no? Entonces tengo que ser prudente. ¿Por qué? Porque eso me puede estar infiriendo un cuadro de isquemia, ¿no? La T es isquemia, la ST es lesión, la Q queda necrosis. Muy bien. Entonces, seamos prudentes en función de ver esas particularidades cuando veo un electro. Le duele el epigastrio, es diabético, es hipertenso, tiene otra enfermedad autoinmune como vitiligo, son muchas cositas. Lo cumplió en otro lado, sigue igual, me tiene que llamar la atención, ¿no? Busquemos algo más. Si tengo alteración entonces clínica y electrocardiográfica, se pido también serología, pero... No, serología no. Biomarcadores, los biomarcadores seguramente bueno, probablemente sea una clase que sí o la que venga, todo lo que es biomarcadores para la enfermedad coronaria, y bueno, ahí tenemos varias moléculas, claramente la que es superior es la troponina ultrasensible, ¿sí? Pero no descartamos otras moléculas que también se pueden usar porque también permiten hacer la curva enzimática, saber dónde estoy parado, ¿sí? En función del grado de lesión. ¿Sí? Recuerden que el electrocardiograma, como habíamos comentado la vez pasada, me sirvió un poco para reconocer arritmias y para también reconocer síndromes coronarios, ¿no? Y capaz que la hipertrofia y otras cuestiones, hoy las puedo ver con el ecocardiograma, que es mucho más sensible y específico, ¿sí? El electrocardiograma, ¿para qué era lo que me sirve? ¿Tiene más crédito? Arritmias y síndrome coronario. Entonces claramente ahí es superior al resto, ¿no? Y reflexionenlo y van a ver que van a estar de acuerdo. Bien, entonces este pacientito se indica de inmediato hacer el electrocardiograma como para ver cara inferior y el laboratorio. ¿Y qué pasó con nuestro paciente? Deteriora el estatus clínico, ¿sí? Se descompensa, ¿no? Se descompensa ya estando en la camilla de donde se iba a realizar el electrocardiograma. Y eso es un problema serio, Vamos a ir avanzando y vemos qué hacemos. Bueno, y sí, uno introspectivamente trata de pensar para adentro y decir, ¿qué estará pasando en ese abdomen, no? Y
en ese abdomen, será algo coronario o no coronario. Y fíjense que en esta diapositiva, como yo tengo que hacer diferentes diagnósticos diferenciales, ¿no? La isquemia miocárdica, que es lo que estamos buscando, ¿sí? El dolor pericárdico puede ser algo relacionado con el pericardio, ¿no? Con una pericarditis, ¿no? Un dolor pericárdico, algo esofágico puede ser, algo esofágico, sí, ¿por qué no? Gastroduodenal también, pancreático, dolor de la vesícula, le pedimos un laboratorio en función de esas posibilidades. Una neumonía, y sí, pero el paciente con neumonía, recuerden que viene, siempre lo digo, viene por tos, catarro, la toracolina, ¿no? Esas son variables, la fiebre y otras posibilidades, ¿no? La auscultación va a tener ciertas características que hacen a que uno sospeche esa eventualidad. Y el derrame pleural con otras también, con una expresión clínica bastante particular, que también nos hace sospechar. Yo tengo que ir a buscar cada una de esas posibilidades, ¿eh? Igual siempre como todo, pongo el semáforo, busco de cuáles son las rojas, las luces rojas, como para estarnos atentos. Diabético, hipertenso, diabético gástrico. Y no está tosiendo, no está con eructo, no está con... Entonces ya me voy inclinando la balanza, pero no descarto otras. Voy inclinando la balanza y solicitando los estudios complementarios en función de lo que voy sospechando. ¿Sí? Seguimos. Se le había recetado ibuprofeno, ¿no? Para el dolor gástrico, ¿eh? No, un IBP. IBP es un inhibidor de la bomba de protones. El omeprazol, pantoprazol, claro, pensando que, por lo que lo vio el otro colega, pensó en una patología gastroduodenal. ¿Sí? Bien, bien, y bueno, sigo pensando, cada vez, y sí, ustedes ya más o menos por ahí ya me sacaron la ficha, pero soy medio fanático de la enfermedad cardiovascular y otras posibilidades. Entonces, y sigo pensando, digo, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer, no? Y bueno, empiezo a pensar en los metabolitos nuevamente y en esta filmina y me dice, hacemos el electrocardiograma en menos de 10 minutos. Por eso está en rojo, ¿no? Entonces, lo tengo que hacer rápido. Lo prioritario es laboratorio, no, porque acá por ahí me dice Agustín, y sí, le pedí la troponina, te hace diagnóstico, sí, pero la troponina, si el diagnóstico recién va a elevar a la hora o a las 3 horas, es una sensible. ¿Sí? Y si es convencional, va a tardar un poco más. Entonces, 6, 8 horas. Entonces, para el diagnóstico así, en lo agudo, no me va a servir mucho. Yo tengo que usar de la clínica y del electrocardiograma, ¿no? Eso claramente. Entonces, claramente el electrocardiograma me ayuda y me ayuda mucho. Yo ya sé que tengo que ver de 2 de 3 ABF. ¿Y qué tengo que valorar? Disculpen si soy reiterativo, pero es para que les quede. Tengo que ver la T, el ST y la Q. Bien. Porque no sé cuándo empezó todo esto. Es diabético. Y a veces los diabéticos se comportan de distintas formas. Se expresan su enfermedad cardiovascular de distintas formas. ¿Sí? Y probablemente cuando aparece algo, pueden debutar con una muerte súbita. Porque no sé cuándo empezó, porque puede ser un dolor precordial sin dolor. Eso por lo que sensibilidad, ¿no? Tiene que ver con algo de la neuropatía diabética. Muy bien, tiene que ver con algo de la neuropatía diabética. Bien, vamos a seguir. Esta filmina básicamente está en rojo algunas cosas, el dolor de pecho, el tema de en menos de 10 minutos y la estabilidad o inestabilidad hemodinámica, ¿no? Eso también claramente me va a definir una conducta, porque si yo veo cambios electrocardiográficos y una inestabilidad hemodinámica, claramente mi paciente tiene algo serio, serio, ¿sí? Está hipotenso y tiene cambios electrocardiográficos. No ven lo habitual que estuvimos hablando la vez pasada. Y ahí sí, llamo a Rainer, a Sandra, a Eve, porque no vamos a poder resolver solos. Probablemente este paciente necesita algún tipo de tratamiento muy específico, poner, si infarto, un fibrinolítico, dependiendo del tiempo, o la angioplastía, ¿no? Después lo vamos a hablar seguramente en algún caso clínico. Pero son dos situaciones que me permiten hacer el tratamiento. Pero eso no quiere decir que se resuelva todo y se resuelva todo y ya esté, y mi paciente esté todo bien. No, porque probablemente necesite un ecocardiograma para ver el grado de viabilidad miocárdica, si hay compromiso o no de las paredes, del septo, de las válvulas. Necesito un ecocardiograma. ¿Sí? Y eventualmente hacer una coronariografía como para no sé, una cinematografía para ver el grado de obstrucción o no de las tiras coronarias y eventualmente estén si está indicado. Bien, vamos con la que sigue a ver qué nos propone la siguiente filmina. Y esta filmina, como pueden observar, la cascada isquémica, ¿sí? Es interesante, ¿no? Porque cómo van sucediendo diferentes eventos en ese miocardio y cómo se va expresando. Porque se va expresando y yo tengo diferentes posibilidades para hacer ese diagnóstico en diferentes momentos de esa cascada isquémica, ¿no? Hasta que llega el dolor, hasta que llega la angina de pecho, ¿no? Entonces, claramente hay alteraciones metabólicas, sí va a haber alteración metabólica, porque claramente si hay una obstrucción, la oxigenación, la llegada de la glucosa, el ATP y otras moléculas, va a estar alterado. Entonces va a haber cambios metabólicos. ¿Va a haber cambios en la perfusión? Seguramente. Porque hay un cuadro inflamatorio, hay una ruptura de placa y cada vez va progresando el cuadro obstructivo dentro de la coronaria. Entonces, una perfusión alterada. Y eso va a derivar en cambios mecánicos probablemente, cambios que tienen que ver con la disfunción, ¿no? Diastólica y sistólica. Y ustedes ahí me pueden decir, ¿pero eso lo ve el ecocardiografista? Sí, muchas veces. A veces en algunas unidades coronarias cuando tengo dudas de ese dolor precordial, porque tiene una carga importante de factor de riesgo coronario, y un ecocardiograma por ahí me va a definir la conducta. Porque si no tengo ningún cambio en diástole ni en sístole de ese miocardio, probablemente no es algo que tenga que ver con el corazón. ¿Sí? Bien, pero saber que existe, saber qué puede pasar. Y por ahí son herramientas que me permiten hacer el diagnóstico en forma más temprana. Son elementos, pero el juicio clínico es lo que va a determinar la conducta terapéutica. ¿Sí? Bien, bueno, y obviamente todo esto que venimos comentando genera cambios en el electrocardiograma. Qué interesante no ver esta cascada y poder traducirla, ¿no? Y ver qué posibilidades, qué posibilidades me permiten en función de los exámenes complementarios que puedo hacer para cada cosa. ¿Sí? Lo que es perfusión y una alteración de metabolismo, esa es la que me claramente me permite hacer eso, pero claro, no lo voy a hacer a un dolor de pecho con una lavadora.
no. Pero bueno, lo otro, por el ecocardio se puede hacer, ¿sí? Además de la... Si tengo, ¿no? Si lo tengo, porque en muchas instituciones no está presente o no, y el médico que las hace porque no está de guardia, obviamente. La mayoría de veces no están de guardia. Pero el médico cardiólogo muchas veces hace ecografías. Bien, vamos a ir con lo que viene. Hasta acá estamos bien, no sé del otro lado como... Sí, bien, bien. Sí, sí. Si no entienden algo, párenme porque yo me pongo a hablar y no me doy cuenta. Y sigo. Bien, bueno, entonces seguimos. Y esto que ven acá, la filmina de acá, ¿sí? Es un poco más de lo mismo, ¿no? Porque yo sigo pensando, pienso en el dolor de pecho, pienso en la cara diafragmática, acá Agustín me dice, che, tenemos biomarcadores, vamos a pedir la troponina, muy bien, pero también le pido una leucemia, le pido un reto de blancos, una urea y creatinina, le pido diferentes cosas. No me quedo con eso, le pido un hepatograma, una mirasa, estoy buscando información. Busco información, estoy haciendo diagnósticos diferenciales, pero la balanza se me inclina hacia un lado cuando veo un electrocardiograma con cambios que sugieren, ¿sí? Un infarto de cara inferior, ¿sí? Y eso se puede expresar ¿cómo? Y como dijimos la otra vez, con cambios en AT, y esos cambios en AT van a derivar en elevación del ST, y luego de horas, 9, 10, 12 horas, la aparición de las ondas Q, ¿sí? Pero claramente, como ven acá en la filmina, ¿sí? Cómo voy usando los biomarcadores, los tiempos de cada una de ellas. Acá habla de la hora, de las 3 horas, ¿sí? Son situaciones que son el uso del ecocardiograma, ¿no? Si está estable o inestable hemodinámicamente. Recuerden que en la enfermedad coronaria, en el infarto agudo de miocardio, las complicaciones, como siempre lo repito, son mecánicas, eléctricas y hemodinámicas, ¿sí? Y de ahí las voy desglosando. Eso me permite desglosar. Eléctricas, ¿cuál puede ser? Una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular, un torsada de punta. Entonces, ¿puede haber complicaciones eléctricas? Sí, muchísimas. ¿Se puede bloquear? ¿Puede haber un bloqueo? Y sí, porque acá Agustín me dice, la que se comprometió, la coronaria derecha, el ramo que irriga al nodo sinusal. Excelente, porque ¿qué vio en el electrocardiograma? Vio un bloqueo, además de los supra y todo eso que vio en cara anterolateral extenso, vio un bloqueo una imagen de bloqueo de rama derecha en B1, B2. Listo, eso sugiere que hay compromiso más arriba. Está bien, es algo fino, pero puede haber también bradicardias, además de ataquicardias, como complicaciones del infarto agudo del miocardio. ¿No? Puede haber. Se puede parar a nuestro paciente. Está infartado. Es un paciente de riesgo muchísimo. Por eso cuando después informamos y demás, siempre tengan la precaución de comentar eso. Es un paciente grave, crítico, que la evolución eh, puede evolucionar tórpidamente o no. ¿No? Es así. Bien, entonces esa es la parte eléctrica. Y en cuestiones mecánicas, y sí, Agustín me dice, mirá, la lesión está en el septum interventricular. Y yo escucho un soplo en rueda de carro. Ah, buenísimo. ¿Sí? Entonces, y está en diástole, me dice. Ah, perfecto. Entonces, es lo que vio, es lo que observó, es que el infarto es una comunicación interventricular. ¿Sí? O mi paciente, el paciente Agustín, le escucha otro soplo, pero también un soplo audible, 6 en 6, con frémito, que irradia, que está chocado, que irradia axila y todo. ¿Y qué pasó? Escucha un soplo de embarra, de insuficiencia mitral y tiene que ver por el infarto. Rompió una cuerda tendinosa y la válvula empezó a flamear y claro, es soplo de insuficiencia. ¿Sí? Entonces el soplo sistólico embarra la regurgitación porque involucró la válvula mitral. ¿Sí? Entonces, ¿hay cuestiones mecánicas? Claramente. ¿Sí? Por eso creo que simplifiquen eso. Mecánico, eléctrico y dinámico. Hemodinámico, porque mi paciente puede estar hipotenso. ¿Sí? Todo esto puede derivar en un shock cardiogénico. Entonces, en ese contexto, es un fallo, es hemodinámico. ¿Sí? Se hipotensó mi paciente. Le puse líquido, no resolvió. ¿Sí? Entonces, y tiene un infarto de cara anterolateral extenso, listo. Se complejizó mi paciente. ¿Sí? Bien. Pero igual vamos a ver nuevamente, vamos a ver algún caso clínico, shock cardiogénico, cómo tenemos que manejarlo y demás. También, como todo, ¿no? La dualidad corazón-pulmón, seguramente el pulmón va a estar involucrado, se va a sobrecargar de volumen, se va a llenar de líquido los pulmones, sí, va a haber rares, crepitantes, ¿no? Va a haber una serie de situaciones que van a derivar en la asistencia respiratoria mecánica de nuestro paciente. Y eventualmente el uso de balón de contraposición aórtico, pero son situaciones muy particulares, ¿no? Que son de tratamiento muy específico en una unidad de terapia intensiva. Pero saben que existen y que me permiten a mí estabilizar a mi paciente y tal vez hacer otra terapéutica. ¿Sí? Bien, vamos para que siga, a ver qué. Y bueno, como todo, ¿no? Y uno pensando en lo precordial, tengo esto de hacer la historia clínica, la historia, la clínica, ¿no? Es importantísimo el electrocardiograma, los biomarcadores, y después los scores. Los scores usamos el HERS y el GACE. El HERS es interesante y me parece que es fácil de recordar por el corazón. Así que, bueno, ese suele usarlo como para tenerlo en cuenta. Tengan en cuenta que en la clínica, como todo, ¿no? Siempre uno, a lo largo de este recorrido médico asistencial, uno va teniendo como banderas rojas, ¿no? Y claramente en función de la clínica, la hipotensión y la hipertensión es una bandera roja. No puedo decir, me tiene que llamar la atención, la taquicardia y la bradicardia, banderas rojas, ¿no? El tema del el fallo cardíaco y la clasificación de Kiel-Kimball, eso tiene que ver con el compromiso de los pulmones, cuánto líquido tiene. ¿Sí? Es un Kiel-Kimball 1 o A, es un Kiel-Kimball que el pulmón no tiene líquido. Y lo máximo es el 4, ¿sí? O el D, que en ese contexto tiene un edema agudo pulmonar.
¿sí? Más que todo en función de un infarto de miocardio, que usamos el Kiri Timbal, ¿sí? Pero bueno, eso después lo vamos a charlar, pero es para que, porque lo van a escuchar, el Kiri Timbal. ¿Qué Kiri Timbal tiene el paciente? Si es culto y entra al murmullo vesicular está conservado, es 1, claramente. Ahora es culto y tiene rales por todos lados, es 4, además agudo pulmonar. ¿Sí? Es un poco para eso, para poder estratificar a mi paciente, porque claramente si tiene más agudo pulmonar, en contexto de infarto local y está chocado, el pronóstico es malísimo. ¿Sí? Bien, seguimos. Acá tienen el score de Health que se puede usar, es muy útil a la hora de determinar el riesgo, ¿no?, de nuestro pacientito. ¿Sí? Historia clínica, electrocardiografía, la edad, los factores de riesgo y bueno, el uso de troponines. ¿Mm? Bueno, vamos con lo que sigue, es interesantísimo. Bueno, volviendo a la situación de salud que me sucedió hace un tiempo atrás con este paciente, y, y este paciente que yo les comentaba que recibo en la guardia y que al interrogatorio me describe esto y que al examen físico no tenía demasiadas particularidades, de hecho estaba caminando, y cuando se dirige a la cama, cambia su estatus clínico y la enfermera que le realiza el electrocardiograma me llama a la distancia, más o menos estamos a 3 metros de distancia en esa vez, y me dice: Doc, el paciente está descompensado, le hice el electro y veo esto. Y lo que pueden ver ahí es lo que más o menos se evidenció ese día durante la guardia en el presidente Perón. ¿Sí? El paciente estaba fibrilado. ¿Mm? Ahí le mostré dos, pero el paciente empezó con una taquicardia ventricular polimorfa y luego derivó en una fibrilación ventricular, casi de inmediato. ¿Sí? Entonces, ese paciente claramente, nosotros le hacemos la reanimación cardiopulmonar básica y avanzada y hacemos la defibrilación. ¿Sí? Por eso no se demoren, cuando vemos eso, no se demoren tanto en ponerle una vía periférica o intubarlo. Hay que hacer la defibrilación, que es lo que le puede salvar la vida a nuestro paciente. ¿Sí? Es un caso real y cierto, que tuvimos una hora prácticamente tanto de reanimar y no lo pudimos, lamentablemente no lo pudimos sacar. Sí. Bueno, esto como a modo de recordatorio, como tienen que hacer el tema de las maniobras de reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Tengan en cuenta si es ritmo fibrilable o desfibrilable, ¿sí? Necesitan esa historia, cuál es la conducta, siempre el masaje cardíaco, 32, ¿sí? El uso, bueno, acá tenemos presente el uso de amiodarona, ¿sí? La adrenalina fundamentalmente, pero también se puede usar la amiodarona. Sí, el tema de la desfibrilación, los masajes, cómo se van alternando cada uno de ellos, y tener en cuenta que bueno, hay causas reversibles como hipovolemia, hipoxia, acidosis, ¿no? Hipocalemia o hipercalemia, la hipotermia también, el neumotórax hipertensivo, el taponamiento cardíaco, las toxinas, la trombosis coronaria, ¿no? Y eventualmente el TEP. Son diferentes situaciones de salud que también las tengo que contemplar porque probablemente pueden revertirse o tratarse y eventualmente mejorar la sobrevida de nuestro paciente. Bueno, en el caso clínico, lamentablemente el paciente falleció, se realizó todas las maniobras de reanimación básica y avanzada, según protocolo, y bueno, así es. Bueno, no termina bien el paciente, pero hay que siempre, no soy de contar cosas, todas las cosas buenas, bueno, buenas son, pero uno siempre tiene que aprender de todo esto porque es para mejorar la atención también. ¿Mm? Bueno, o por hoy cortamos acá porque, bueno, estoy de guardia y tengo pacientitos para ver también y la demora de hoy tenía que ver con un paciente crítico que tampoco, bueno, nada. Listo, Bueno, listo. muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias, doctor. No, está bien. Bueno, Gracias, nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Gracias. chao, nos vemos. Chao, gracias. Dale, chao chicos, cuídense y estudien,